Bienvenido a todos, gracias por participar. Estamos empezando este ciclo de Masterclass y en el día de hoy se va a tratar el tema de People Analytics. Básicamente comentarles que People Analytics es una herramienta indispensable para llevar adelante cualquier proceso de transformación o implementación de herramientas digitales. Porque, bueno, hoy día, como todos ustedes saben, se dispone de capacidades informáticas muy avanzadas para transformar los datos con los cuales trabajamos en resultados analíticos, partiendo básicamente del conocimiento de las personas. Eso es más o menos lo que vamos a ver hoy. Entonces, antes de poder maximizar una estrategia empresarial, primero es necesario entender o tener una idea de qué es lo que es People Analytics y el valor que puede agregar a la empresa con cada uno de los colaboradores que forman parte de ella. Entonces, hoy día se van a abordar fundamentos de por qué People Analytics es tan valioso y además cómo se puede implementar con una herramienta como, por ejemplo, Power BI. Así que básicamente esto es comentarle un poquito de People Analytics y de parte de la Universidad de la Aconcagua, de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, darle la bienvenida a todos ustedes para que puedan disfrutar de la Masterclass. En esta oportunidad nos van a acompañar dos personas que saben muchísimo. Una de ellas es Mayra Rosas. Mayra es socia fundadora de DataMotion. Además es consultora en Business Intelligence, certificada en Microsoft Power BI, con una gran experiencia en implementación de proyectos y en capacitaciones. Actualmente se desempeña como analista de datos para Microsoft. Tiene experiencia en capacitaciones y dictados en cursos como empresas como Wunderman, Thomson, Argentina, en Itiers, habiendo sido expositora en empresas tales como Movistar, DirecTV, Bodegas Norton, en Millán, en Zucardi, en Saldívar. O sea, la verdad que tiene muchísima experiencia, así que espero que puedan aprovechar y después hacerle todas las consultas que crean pertinentes. Además fue invitada en el último encuentro de Power BI Latam como conferencista de DataMotion. Y también nos acompaña Sergio García, es socio fundador de DataMotion, también consultor de negocios y Business Translator, especialista en estrategia de datos. Tiene su diplomado en Business Analytics de la Universidad de la Aconcagua. También tiene un magíster en dirección de empresas. Tiene también su experiencia en capacitaciones y dictados de curso a empresas como expositor particular en temas relacionados que tienen que ver con la transformación digital, con el Business Intelligence, con People Analytics y con liderazgo de datos. También ha dado cursos de capacitación a través de DataMotion, a través de Itiers y Militum, consultora de negocios. En su parte académica ha sido profesor de la Universidad del Congreso y en la Escuela Superior de Turismo y Hotelería y en el Instituto Intercultural de Mendoza. Y cabe destacar que los dos, además de que son excelentes profesionales, son muy buenas personas. Así que nada más que decir y bueno, a todo suyo, Sergio y Mayra. Bueno, arranco todo. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Bueno, un gusto estar acá como ex alumno. He estado. Es más, vi por ejemplo que está Constanza, que fue compañera mía. Fuimos compañeros de cursado. No puedo ver más nombres, pero por ahí un gusto volver a verlos. Y espero que disfruten esta presentación. Mayra. Bueno, sí, por mi parte también, bienvenidos a todos y muchas gracias, Cristian, por la presentación. La verdad que pareciera que tuviera un currículum muy largo, pero no es tan así. Y también
también agradecerle, también fui alumna de él, así que aprendí un montón y también hasta el día de hoy seguimos consultándole. Bueno, hechas ya las presentaciones, vamos a iniciar, estamos justo con los tiempos que previmos. Vamos a hablar hoy de People Analytics, tenemos un viajecito de 2 horas. Básicamente lo que vamos a tratar de ver es un poquito de teoría y un poquito de práctica. La idea es que se lleven una idea general, sobre todo si están cursando Business Analytics y Data Science, como para ver por qué es importante profundizar en estos temas y por qué People Analytics se ha convertido en una herramienta fundamental para las organizaciones. Algunas advertencias al respecto. La primera es que vamos a tratar temas sensibles. Dentro de recursos humanos, cuando hablamos de personas, vamos a tocar temas sensibles y algunos temas van a ser provocados. Esto quiere decir de que vamos a tratar de tocar sensibilidad sin la intención de herir, pero sí va a haber una provocación para mover un poco las neuronas y reaccionar ante algunas cosas, porque vamos a hablar de datos y vamos a hablar de números, y a veces las personas no se sienten parte de esos números o no se sienten identificados con números, o al revés. A muchos nos molesta que nos identifiquen o nos sientan identificados como un número dentro de una empresa. Entonces, la primera advertencia es esa. La segunda es que algunos comentarios pueden ser incisivos también adrede. Traten de compartir y de subirse a ese tren, un poco también para hacerlo más llevadero el clima y hacerlo conversable y familiar. Y después, algo que no cambia y que estamos 100% seguros, algo puede fallar. O sea, en toda presentación algo puede fallar, así que tengan en cuenta estas consideraciones. Lo otro importante es que es totalmente participativo. Si bien tenemos poco tiempo, la idea o lo ideal sería que podamos participar todos. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible para poder hacer un espacio de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de que no queden blancos en la medida de lo posible. Vamos a practicar con la herramienta, que es importante. Esa es la segunda parte que vamos a hacer con Mayra. Y pueden preguntar cuando quieran. Si hay algún término que no conozcan, abran el micrófono tranquilamente o levanten la mano o hagan las preguntas en el chat. Si no quieren interrumpir, no hay ningún problema, pero traten de no quedarse con dudas. Y vamos a tratar de hacerla bien participativa. Así que yo no los veo, pero agradeceré si tienen las cámaras prendidas para los momentos en que hagamos la pregunta, y de hecho vamos a empezar con algún ejercicio. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo claro. No escucho. Genial, viene genial. Gracias, Cristian. Oh, perfecto. Bueno, la primera pregunta, para ver un poco de gestión y para ir seteando expectativas y hablar el mismo idioma, me gustaría que me digan cuál es la misión del líder. Abren los micrófonos, levanten la mano, vamos en orden. Simple, no hay respuestas correctas. Sí, Gabriel. Creo que es inspirar en este caso, a los subalternos, llamémoslo así. Muy bien. Un poco atado también al plus que agregó Gabriel de inspiración. En el chat también escribió Marcelo Torres: guiar a un equipo, facilitar tareas a un equipo. Bien. Ahora voy a tratar de profundizar para orientarlos un poco más a la pregunta, y esto es fácil de un líder, pero el número uno de la empresa, ¿cuál es la misión número uno del número uno de una empresa? Ahí siguen escribiendo por chat, dicen: perfecto. Capacitar al equipo, guiar, incentivar al equipo, motivar. Eso no es un líder, el otro es cumplir y plantear proyectos a cumplir. A ver, ¿el CEO de una empresa no es un líder? Sí, es un líder.
Bien. ¿Cuál es la El que misión tiene del la CEO? responsabilidad. No, es el que tiene la responsabilidad de llevar adelante los proyectos de todos sus equipos. Muy bien, me encantó. ¿Qué más? ¿Qué otra misión tiene el número 1 de una empresa? Si somos accionistas, ¿qué le pedimos a ese número 1? Cumplir los objetivos. Rentabilidad. Muy bien. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Gabriel. Oh, Gabriel. Ahí Muy bien. dice, Lourdes dice tomar decisiones, Hernán definir el rumbo y María Laura ganar plata. Pero me encantó. Establecer, María Laura, gracias por el establecer aporte. una estrategia también Muy para bien. alcanzar los objetivos. ¿Quién hizo el comentario de la estrategia? Constanza. Sí. Muy bien, me encantó todos los comentarios muy bien, pero justamente quería llegar al hueso de que la misión principal es la de generar negocios a través de una estrategia y obtener rentabilidad. Y sí es verdad que hoy se pide y se exige mucho estas habilidades blandas, como decía Gabriel, de inspirar, o como decía el otro compañero, de ganar, y de guiar y de acompañar. Todo esa es la función y la misión de un líder. Ahora, hasta donde yo sé, nadie puede hacerlo solo, entonces indudablemente necesita de con quién hacerlo. Ahora, para poder guiar, para poder inspirar y para poder generar resultados y para poder armar una estrategia, coincidamos todos de que se necesitan datos. ¿Sí o no? Fuerte. Sí, señor. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, la función principal hoy de recursos humanos, lo que las organizaciones le están pidiendo recursos humanos es los números 1, los números 2, los números 3, los números 4, dependiendo de las organizaciones, es dame info para poder lograr mi misión en esta organización. Y la info no es solamente la de financiera, la comercial, la operativa, la industrial, es qué está pasando con mi gente y de qué manera yo me puedo anticipar a lo que pasa con mi gente para hacer que las cosas pasen, ¿no? Por eso me encantó este grafiquito que me robé de internet, cuyo autor está ahí en el centro de la firma, pues me parece muy realista y muy convincente. Entonces, el nuevo rol de recursos humanos implica tener la información para brindársela al líder y decirle, mira, el camino está por acá, los obstáculos van a estar por acá o podrían estar por acá, hay que saltear esto, hay que pasar a otro lado. Dicho esto, no es solamente lo que sería hoy recursos humanos, sino que vamos a hablar de People Analytics, para qué queremos esos datos y cómo lo vamos a mostrar. Básicamente, y antes de ir a una definición propia, quiero saber si alguien está familiarizado con el término de People Analytics. Los escucho. Yo sí, trabajo con proyectos que involucran People Analytics. ¿Y qué es en tu organización para vos, Constanza, según tu experiencia? People Analytics. Es básicamente analizar, disculpen si escuchan a la niña de fondo. Dale, no hay problema. Básicamente analizar indicadores que nos permitan conocer si la misión de la empresa se está cumpliendo a través de los recursos humanos, ¿no? De las políticas de recursos humanos. Perfecto. Por eso se analizan distintas métricas, básicamente, ¿no? Y distintos indicadores que nos permiten saber si estamos operando en niveles óptimos para alcanzar los objetivos. Muchas gracias, Constanza, muy bueno. ¿Alguien más que conozca algo distinto o tenga alguna definición diferente? Bueno, si no hay nadie más, voy a proceder a mostrarles entonces, a compartirles un video. Bueno, está subtitulado. La idea es que veamos esta escena. Esta es la escena de una película, para los que no la hayan visto, de una serie que se llama Consultor. Es un diálogo entre el número 1 y su asistente, que su asistente no es la encargada de recursos humanos, pero sí está encargada de, digamos, la productividad y la eficiencia del grupo, para los que no hayan visto la serie. Me gustaría que presten atención a este diálogo y que me digan, al finalizar el diálogo, si estamos hablando acá de People Analytics o no, en función de lo que nos comentó Constanza, de los que algunos saben y no han comentado, y de los que no saben y más o menos sospechan o trabajan con People Analytics, que me den su opinión al respecto.
¿Está clara la consigna? Lo vemos. I drove in from the valley. Got you live closer. I share an apartment with 2 struggling actors. It's pretty much all we can afford. 4866 Magnolia. You know where I live? With Elijah and Daisy, the not quite actors. What is that? Is that about me? That's your personnel file. I came by it in the records room. You have a records room? Every company I ever consulted at has a records room. I just assumed everything was on the server. Sang promised we were carbon neutral. You can learn so much from these files. For example, did you know that the average age of CompWare employees is 27? You're 27. That the average level of education is a bachelor's degree? You have a bachelor's degree. That the average salary is $62,000. Sadly, you earn just the hair under. You take me in at 3 a.m. in my sweatpants to tell me that I'm gonna flinch. Muy bien. Los escucho. ¿Qué opinan? ¿Podemos hablar de que se trata de People Analytics o no? Sí, totalmente. A ver, Constanza, ¿qué fue lo que te llamó la atención y por qué? El valor del salario, el promedio. Uno tiene en empresa, tiene un rango de salarios dependiendo del nivel de carrera, dependiendo la experiencia, dependiendo la responsabilidad que tenga. Y bueno, y en función del mercado uno puede ir comparando si su media o si su promedio de salario está alineado al mercado, si es superior, si es inferior. Gracias, Constanza. ¿Alguien más? ¿Llegaste, Mauro? Sí, acá está. ¿Alguien más? Y es muy interesante porque tiene el perfil profesional de la gente con la que trabaja. Tiene el nivel educativo, conoce el nivel educativo del personal, eso también lo tiene en cuenta. Exactamente, muy bien. Tal cual. A mí me gusta en lo personal este ejemplo porque justamente muestra 3 cosas que son importantes para considerar de que estamos hablando de People Analytics. Primero, y fundamental para que haya People Analytics, es la existencia de datos, ¿no? Los datos, para nosotros que estamos con Mayra en Datamotion y jugamos un poco con el movimiento de los datos y entendemos que los datos nunca están estáticos, sino que son siempre dinámicos, también le ponemos voz. Nosotros sabemos y estamos convencidos de que los datos hablan, ¿no? O por lo menos susurran, dicen algo. Pero después, el dato combinado conforma información, la información grita. Y la información grita estas desigualdades que pueden ocurrir, las comparaciones o saber dónde estamos parados. Entonces, definición de People Analytics de Sergio García, y es una de las que más a mí por lo menos me gusta, es justamente la que dice que se trata de la consideración de los datos para poder obtener información a través de una metodología en las cuales se toman decisiones estratégicas con respecto a las personas y a la organización. Y ese para mí es la definición fundamental. 3 cosas fundamentales entonces en People Analytics. La primera es que hayan datos, la segunda que haya una metodología y la tercera que haya una información necesaria para la toma de decisiones. Voy rápidamente a un poco, uno puede decir, bueno, pero People Analytics es nuevo, y la verdad que no, y les voy a mostrar un poco. Yo soy fanático de las peleas de la lucha vale todo, UFC, no sé si lo han visto. Y ahí está el gran salón de la fama, ¿no? Los históricos, los que empezaron con nada y después los que dieron al deporte esa capacidad y esa forma que hoy tiene. Entonces, es importante tener en claro que People Analytics no es algo nuevo que nació ayer, sino que tiene una historia. Esa historia arranca y comienza con
muchos de los que han estudiado historia se pueden acordar de él, Frederick Taylor, que el ejemplo de Frederick Taylor con respecto a People Analytics es famoso. ¿Alguien se acuerda? Les doy una pista. Frederick Taylor fue justamente quien elabora las primeras teorías de la ciencia de la administración y es el que pone en vista y en el foco principal las personas, ¿no? Y entonces es el que dice, miren, las personas para que sean eficientes en su trabajo tienen que ser seleccionadas científicamente. Hay que adestrarlas, enseñarles, formarlas y mientras tanto que va pasando el tiempo, motivarlos de alguna manera. Entonces el padre, digamos, del People Analytics es el que empieza a observar qué variables son las que hacen más eficiente el trabajo y por ende cuáles son las que colaboran en mayor medida con el empleador. Después viene el gran Elton Maldo, quien afirma en un estudio ante la revolución del trabajo y todo, él empieza a hacer estudios de campo y recordarán, sobre todo los que vienen de las carreras de administración o de administración de empresas o de la ingeniería, que Elton Maldo es el que primero hace las pruebas llevando a laboratorio los procesos operativos y productivos de los empleados. Entonces el que hace las pruebas de iluminación, por ejemplo, cómo trabaja un empleado con mayor iluminación y con menor, cómo trabaja un empleado que descansa en el medio de las tareas y con otro que no. Y él lleva las primeras estadísticas de eficiencia dentro de las empresas. El próximo que vamos a ver es Jack Fritz Entz, que es más bien moderno, fíjese el salto grande que pega en este momento People Analytics, y él es la primera persona, esta es la primera persona que lleva al campo de People Analytics todo lo referido a los indicadores que tienen que estar dentro de un departamento del área de recursos humanos. Y a su vez dice, ojo, no solamente para recursos humanos, sino también con el resto de la empresa. Yo tengo que saber cuánto me cuesta un empleado, pero también tengo que saber cuánto me ayuda a producir o cuánto me ayuda a ganar. Un revolucionario y realmente un matemático excelente. Acá Brian Becker les puede ser a los contadores y a los ingenieros y a quienes estudiaron administración de empresas, puede ser más familiar, fue quien colaboró en diseñar el cuadro de mando de Kaplan y fue quien obviamente hizo sus aportes dentro de lo que era el cuadro de recursos humanos. Y obviamente lo que él dice es que el aporte de recursos humanos es clave para esos indicadores que Kaplan estaba estableciendo a nivel general. Y además es quien entiende que hay una actividad corporativa dirigida por los recursos humanos enfocada en los resultados que necesita la organización. Ya estamos alrededor de los 90, con lo cual automáticamente esta persona también les puede parecer muy familiar, básicamente porque hay una película que se llama Moneyball, que está protagonizada por Brad Pitt, y que es quien elige los jugadores a través de las estadísticas, ya arma un equipo de béisbol en función de las estadísticas, ya arma un esquema de juego de acuerdo a las fortalezas de esas estadísticas. Él escribe este libro y es quien empieza a comentar y a indicar de que hay parámetros que esas personas tienen en común y que enfocadas en las áreas y en las actividades principales de la organización pueden obtener mejores resultados. Fíjense cómo nos vamos adentrando para quienes están en la diplomatura de Business Analytics o en la de Data Science, cómo ya nos estamos adentrando en los primeros pasos del análisis, ¿no? Establecer parámetros, comprender los datos, establecer qué me están diciendo esos datos, qué me susurran esos datos, para poder generar informes que contengan gritos de información. Y por último, Jack Serre no se queda quieto y nos implementa, nos vuelve a lanzar y es quien dice, mire muchachos, a partir de todo esto que generamos, de todos estos datos, esto estamos hablando alrededor del 2010, ¿no? Y entre 2010 y 2014
empieza a trabajar los conceptos de analítica predictiva en recursos humanos. Y de acuerdo a los comportamientos de las personas dentro de las organizaciones, va a ser la incidencia o la influencia de los procesos de transformación dentro de las empresas que se avecinan y que hoy estamos hablando, por ejemplo, de transformación digital, de un modelo o un viaje data-driven. No hay proceso exitoso de transformación digital si no se comienza por el análisis de las personas y lo que yo puedo generar con ellas. Bueno, dicho esto, ya tenemos el Hall of Fame. A esta altura, el año pasado, a mí me gustó este concepto de una consultora donde dice cuáles son los principales indicadores para el año 2023. Ya tenemos el proceso, ya tenemos la idea. Fíjense qué esquematizado que está el proceso de People Analytics, que también tenemos los indicadores claves. A esta predicción seguramente le faltó la incidencia de hablar de inteligencia artificial, pero ya estamos hablando de predictiva absolutamente y de KPIs que son concretos y propios de las empresas y que tienen que ver con las personas. Entonces, volviendo un poco al principio, sabemos que estamos hablando de People Analytics cuando hay tecnología, que es la que nos brinda los datos, cuando hay una metodología aplicada donde se trabajan esos datos y obtenemos información que nos ayudan para la toma de decisiones, redondeando un poco el concepto. Un poco, y esto seguramente para quienes están en recursos humanos o están relacionados, estos son los procesos en los cuales se puede dividir recursos humanos. Esta es una forma de presentarlo. A mí me gustó porque habla de procesos cíclicos y es verdad, cada nuevo empleado pasa por cada una de estas etapas y cada empresa debiera tener desarrolladas estas etapas y cada empresa debiera tener medida cada una de estas etapas porque cada una de estas etapas son las que agregan valor dentro de la organización. Esta es una forma de verlo horizontal, pero también es un poco de analizar el peso. Y acá es donde hablamos de que no es fácil obtener datos, todos los datos que la empresa necesita, sino que lo que nos gusta decir con Mayra, al elefante hay que comerlo por partes. Entonces trabajamos por partes. Bueno, este es un ejemplo que habrán escuchado mucho, que ya no habla solamente de indicadores, sino de una medición de escala de beneficios. En el primer cuadrante, no sé si se ve el mouse, en este primer cuadrante están obviamente los más preferidos o los más importantes para los empleados, que son obviamente una buena remuneración, los beneficios por salario, los días libres, etc. Acá están los menos valorados, pero que son más importantes también. Y por último, todos los beneficios anexos que pueden agregar las personas. Visto así, esto es estático, es una foto, ¿no? Si yo a esto lo pongo para ver una película, o quiero ver una película, lo que voy a estar viendo son 3 pasos dentro de mi organización. Voy a ver lo que pasó en función de los datos, lo que está pasando y por qué está pasando, y por último, lo que voy a poder analizar, optimizar esos datos y entender qué puede ocurrir y qué puedo yo optimizar para esa toma de decisiones. Entonces, con 8 minutos de retraso, le paso, perdón Mayra, le paso a mi compañera la posta para que todo esto lo llevemos a un tablero de decisiones con un ejemplo. ¿Me escuchan bien? Creo que sí. Bueno, yo lo que les voy a compartir es un poco todo esto que estaba hablando Sergio, pero el proceso para llegar hacia ese análisis. Sería como la parte práctica de lo que vamos a hacer para poder llegar a tener un tablero y ver todo de manera más dinámica y no verlo en un simple Excel. Bien, dicho esto, entonces lo que les voy a mostrar es el inicio. Si nosotros analizamos, por ejemplo, una empresa, en general lo que vamos a tener es una planilla de Excel. Seguramente a muchos de ustedes les suena esta planilla con 30 columnas, con no sé cuántos registros, que si hoy en día, por ejemplo, yo quiero saber cuántas mujeres, por ejemplo, tenemos en la empresa, y yo tendría que venir acá y
tendría que filtrar por esta columna y ver cuáles de estas son mujeres, cuáles no, o supongamos que quiero saber cuántos empleados entraron este año. Y tendría que filtrar y decir, bueno, a ver, según el año, cuándo... Lo vamos a hacer acá un poquito el ejemplo para... Ahí está. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántas personas son mujeres, por ejemplo, tendría que venir acá a la columna del sexo y tendría que filtrar por mujeres. Entonces ahí recién podría ver que esta columna tiene ¿cuántos registros? Tiene 176. Entonces, bueno, de esto no puedo saber rápidamente cuántas entraron este año, cuántas entraron el año pasado. Entonces, lo que se comenzó a hacer a partir de estos datos es, por ejemplo, crear una planilla, que también todo el mundo ya debe haber visto, debe conocer. Si hay alguien que trabaja en recursos humanos, seguramente ha visto estas planillas, donde nosotros supongamos, para registrar un día de trabajo, o esto, por ejemplo, es una planilla de un mes de trabajo. Si yo quiero registrar, por ejemplo, el empleado número 2, les voy a agrandar, se llama Juan Pérez y, por ejemplo, en este caso trabajó 160 horas. Acá podemos ver partido las horas en minutos, si es regular o si es horas extra. Bueno, todo esto se tendría que hacer a mano y tardaríamos horas. Es más, inclusive la gente que desarrolla estas planillas, a veces me ha pasado comenzar a desarrollar el tablero para alguna persona que trabaja originalmente con Excel y están 1 o 2 semanas realizando estas planillas, cuando después, una vez que se traslada a Power BI, se puede hacer en 5 minutos. Nada, es cuestión de filtros y de solamente encontrar la solución. Entonces, les quería mostrar, este sería, por ejemplo, una planilla de el tiempo trabajado de una persona por mes. Después, si yo quisiera registrar, como en la escuela, cuál fue el trabajador que vino, cuál fue el que no vino, digan presente, todos nos acordamos, también lo mismo. Tendría que venir a la planilla y marcar día por día si vino la persona, si no vino, el nombre, el número de empleados. Y esto es un trabajo bastante tedioso. Entonces, lo que nosotros hacemos, a partir de lo que necesitamos, que es lo que hablaba Sergio de People Analytics, más los datos que nos aportan, por ejemplo, esta planilla con registros, nosotros lo vamos a transformar en Power BI mediante el proceso que se llama ETL. Seguramente si hay chicos que están de Business Analytics o de Data Science, ya conocen este proceso, pero para los que no sepan, les voy a dar un repaso chiquitito. Lo que se hace por lo general en Power BI es tomar esta tabla o este archivo de Excel que nos dan que esa sería la parte de ETL, la parte de extracción. En la parte de transformación, esto se dividiría en distintas tablas. Se van a diferenciar en si son dimensiones, que las que son dimensiones vendrían a ser tablas que contienen solamente información. Por ejemplo, en este caso, la información de un empleado sería el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, fecha de ingreso, etc. Datos estáticos. Y en el caso que registremos las asistencias o si faltaron, si llegaron tarde, esos serían datos dinámicos que se van modificando a través del tiempo. Por ejemplo, esta persona, Anderson Linda, hoy llegó a horario, pero mañana puede que no. Entonces voy a registrar los 2 días y voy a registrar cuándo llegó temprano, cuándo no. Esto lo vamos a registrar en otro tipo de tabla que se llama de dimensiones. Entonces, una vez que hacemos la conexión y que hacemos la transformación, lo que nos queda en Power BI sería algo así. Esto que se llama modelo de datos. El modelo de datos se va a dividir en dimensiones, que es lo que yo les comenté recién, que tiene la información estática, por ejemplo, del empleado. Les voy a agrandar un poquito para que vean que contiene la tabla. Por ejemplo, tenemos el empleado que tiene el apellido, el nombre, la edad, si tiene un número de empleado, la fecha de nacimiento, el estado, por ejemplo, se refiere a en qué ciudad nació, y así con distintos tipos de dimensiones. Gerente también, tenemos el nombre del gerente y sabemos que no va a cambiar. Y acá, en la parte de la tabla de hechos, que es la tabla dinámica, vamos a tener, por ejemplo,
si faltó, si no faltó, si llegó tarde, si presentó certificado, hace cuánto tiempo está, etc. Bien, ¿hasta ahora se entiende o tienen alguna duda? Este sería el proceso de modificación, ETL, transformación. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Voy muy rápido? Habría que preguntar por qué trabajo práctico van, Mayra. Y los chicos de Business Analytics ya deben haber pasado Power BI. Sí, ellos ya pasaron Power BI, sí. Bien, sería un repaso entonces de esto. Bueno, entonces, una vez que ya cargamos los datos, que hicimos esta transformación e hicimos la división, lo que queda es mostrar estos datos que les mostré recién acá, que estaban bastante difícil de leer, transformarlos y pasarlos a lo que se llama un tablero. Que acá yo tengo preparado un tablero que ya hemos hecho. Bien, acá entonces estos serían datos de esta misma tabla, pero mostrados de forma más dinámica. Entonces, por lo general, cuando se arma un tablero, se trata de hacer algo que se llama storytelling. Se trata de contar una historia, se modela el tablero o se arma con los gráficos en ciertos lugares. Si tenemos estas tarjetitas que muestran información acumulada o llamados KPIs, se muestran en ciertos lugares, los filtros. Bien, tienen distintas disposiciones. En este caso, para este tablero lo que hicimos fue, bueno, en primer lugar, mostrar el título que vamos a estar viendo. En este caso es el summary o el resumen de cómo está la empresa. Después pusimos los filtros que son, por ejemplo, año, el nombre del empleado, en qué departamento trabaja, la situación legal o el estado civil, si está casado, soltero, divorciado. Después, los filtros van siempre en lugares que son fácil de reconocer. ¿Por qué? Porque casi siempre la persona no va a querer ver la información completa. Siempre vas a querer ver o solamente por un año, el año actual, por ejemplo, o solamente por X empleado o X encargado, ¿no? Eso es lo bueno que tiene Power BI, que te permite tanto ver la imagen completa, como acá, que estamos viendo el total de los empleados para el año 2014, o te permite ahondar y ver específicamente cierto sector, ciertas personas, cierta gente. Por eso van los filtros de manera más expuesta o en primera plana. Después, algo que se suele poner también a simple vista son los KPIs o estas tarjetitas que van a mostrar de manera rápida, por ejemplo, cuántos empleados tengo. Supongamos que yo soy el gerente de una empresa o el líder, como explicaba recién Sergio. Soy el líder, soy el CEO, recién entro a la empresa y quiero saber cómo se está manejando la empresa. Si yo viera el Excel el Excel que mostré recién, o esto, yo creo que acá se podría entender mucho mejor. Bueno, en total de empleados tengo 47, la edad promedio, 45 años, cuánto están ganando en salario promedio, y en el 2014 como salario promedio teníamos $69,000. ¿Y cuánto fue el salario acumulado? Es decir, desde que empezó el año y entre todos los empleados que tengo, ¿cuánto fue lo que salió en plata en cuanto a salarios? En este caso sería 4 millones. Que me acuerdo que recién Constanza dijo que por ejemplo, es uno de los indicadores que se mide. Después de mostrar la información en modo de tarjetas o como en un pantallazo rápido a ver cómo está la empresa, lo que se empieza a hacer es a mostrar los distintos gráficos, las distintas distribuciones, dependiendo de lo que necesitemos analizar. En este caso, y como dijo Sergio recién, que son temas un poco delicados, en este caso para recursos humanos y para esta empresa, necesitamos saber, por ejemplo, cuánto personal es femenino y cuánto es masculino. Por ejemplo, los rangos de edad, acá podemos ver que la mayor cantidad de gente o de empleados están entre los 40 y los 50 años. También está la distribución de la raza, que esto se ha comenzado a medir mucho últimamente, o en otros países como Estados Unidos se mide hace bastante, y vemos que hay, por ejemplo, más gente blanca que gente afroamericana.
También tenemos la raza asiática o que no son indígenas americanos. Después de este vistazo rápido, digamos, de separación de gente, que es como un escalón por debajo de estos KPIs, podemos ahondar o profundizar un poco más dentro de esa distribución y podemos ver que en la empresa tenemos los 60 empleados que dijimos y podemos ver en qué departamentos se pueden dividir. Por ejemplo, hay 35 empleados en producción, o en ventas hay 11, en oficinas hay 2, desarrolladores de software hay 2, y si nosotros hacemos clic acá, por ejemplo, podemos ver a su vez dentro de qué posición se dividen. Ahí está. Dentro de qué departamento están, y estos 35 a su vez se dividen en estos 3 tipos de posiciones. A su vez, otra cosa que podemos analizar también es la distribución que tienen. Están distribuidos por todo Estados Unidos, pero si yo selecciono, por ejemplo, solo producción, haciendo clic acá, puedo ver que están distribuidos más hacia el noreste de Estados Unidos. Y al final tenemos acá un gráfico con el salario, que también nos interesa saber, y tenemos 2 tipos de medidas. Por ejemplo, tenemos en violeta la inversión o el salario que estamos pagando, pero a modo acumulado, es decir, cuánto empecé pagando en febrero, por ejemplo, y cuánto fue lo que terminé pagando en diciembre. En total pagué 0.71 millones. Y después podemos ver la inversión mensual, es decir, mes a mes, cuánto voy pagando. Por ejemplo, acá vemos que en marzo y abril no pagué nada, entonces podemos deducir que o la empresa no está registrando los datos o que la empresa en estos meses no contrató a gente de producción técnica o algo está pasando. Eso sería como un buen análisis que se podría realizar. Entonces, este análisis de esta primera página que les estoy mostrando sería como un análisis más general o un análisis más... sería como un análisis más de cómo está la empresa hoy en día. Un vistazo general. Como les decía recién, si viene un nuevo CEO a la empresa y quiere ver cómo estamos hoy distribuidos, cuánta plata está saliendo, cuánta plata nos estamos dejando, con solo mirar a esta página se podría hacer podría responderse a estas preguntas que él se plantea. Entonces, para desarrollar un tablero, por lo general siempre se trata de poner en la primera página algo más general, algo que se pueda analizar y que pueda servirle a cualquier persona. Después, hemos desarrollado otra página dentro de este tablero que hace un poco más hincapié en la rotación del personal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas personas están entrando? ¿Cuántas personas están saliendo? Por ejemplo, acá vemos otra vez los filtros en primer lugar. Después podemos ver las tarjetitas o los KPIs y podemos ver cuántos empleados ingresaron este mes, a su vez cuántas personas salieron, cuántas personas o qué porcentaje de estas personas que salieron fueron despedidos dentro del primer año, es decir, al tener menos de un año trabajando fueron despedidos, y cuántos de esos fueron renuncias. A su vez también las salidas no son solo despidos, sino que también puede ser jubilaciones, entonces cuánto de esto representó personas que se jubilaron. Y algo que nos pareció importante es agregar acá abajo otro KPI más que me informa que, por ejemplo, este 7%, las personas que salieron en edad promedio tenían 53. Entonces no es que se jubilaron solo personas por edad, sino que algo pasó, tal vez alguna discapacidad o algo, hizo que se jubilara más temprano. Después, entonces, después de los KPIs o de la visión general de cuántas personas están entrando y están saliendo, podemos otra vez hacer un análisis más en detalle y podemos ver, por ejemplo, esas personas que están entrando, ¿por qué fuente están entrando? Acá podemos ver que muchos o la mayoría entraron por LinkedIn, que entraron por referidos o entraron porque buscaron en Google, porque entraron en la página web de la empresa, postearon el trabajo. A su vez también podemos ver cuánto está durando la gente,
Entonces acá tenemos la duración. Por ejemplo, la gente que duró 1 año, 2, 3 o 4. En este caso, en el 2014, había más gente que estaba durando que la que no estaba durando. Después, otra cosa que analizamos es los departamentos, cuánta gente tenían ingresando y cuánta gente tenían saliendo. Por ejemplo, acá podemos ver que en producción entraron 35 y salieron 10. Entonces esto quiere decir que producción es la que más rotación tiene. En la zona de IT o la de desarrollo web o la parte de tecnología, entraron 10 personas pero no se fue ninguna. Y esto está bueno de analizar porque por lo general los que más rotación tienen son las personas de tecnología. Van cambiando mucho de trabajo, entonces acá vemos que no se fue ninguna, quiere decir que la empresa en esa área está bien. Después, acá tenemos algo que nos pareció importante analizar, es no solo la gente que está entrando o saliendo por departamento, sino el gerente que tienen a cargo. Por ejemplo, acá vemos que el Haya entraron bajo su sector 6 personas y se fueron 2. O acá, por ejemplo, este nos puede llamar la atención. Amy Dan le entraron 3 personas a su sector y salieron 2. Entonces nos podemos plantear la pregunta de qué está pasando, por qué se le está yendo tanta gente, porque es casi el 66% el que se está yendo. Tal vez hay que replantear algo o rever algo con esta persona porque se le está yendo tanta gente. Otro análisis también que nos pareció importante, por ahí tiene acá muchos gráficos y no es necesario ver todo, o tal vez sí, depende de la empresa, como decíamos recién. Otra cosa que es importante es ver por qué salieron. Por ejemplo, muchas personas cambiaron de trabajo porque se fueron a otra posición, o 2 personas cambiaron de trabajo porque no estaban contentas. Una persona se fue porque se fue por licencia de maternidad o se cambió de área, etc. Y después, acá tenemos un análisis a través del tiempo de esto mismo que estamos hablando, ¿no? De cuántos ingresaron y cuántos salieron. Por ejemplo, en morado acá tenemos la lista de gente que va entrando. Vemos acá que en el 2006, del 2006 al 2010, mucha gente, ingresaron pocas personas, no se movió mucho. Pero del 2010 al 2012 hubo un pico fuerte. Es más, diría que en el 2011 hubo un pico fuerte de ingreso de personas. Pero después en el 2012 cayó mucho estos ingresos. Otra cosa que se puede ver acá es las bajas. En rosado vemos las bajas. Por lo general han sido pocas en promedio, pero en el 2016 o 2015 sí hubo muchas bajas, aumentó el número. Entonces está bueno analizar también por qué está entrando la gente o por qué área está entrando y a su vez la gente que está saliendo, que se me está yendo. Está bien que se vayan, se están yendo las personas de qué rango de edad, de las más jóvenes o las más antiguas. Eso también está bueno analizar. Y por último, algo que también nos interesa analizar y que es algo que les mostré acá en el Excel, sería la asistencia. La asistencia y aparte algo que va relacionado con la parte de la asistencia o la parte de las tardanzas es que también está midiendo la empresa. O sea, sería como las encuestas de clima que le hacen a las empresas. Esos 2 temas los pusimos en esta página. Entonces, otra vez, les explico esta página si quieren y podemos hacer un recreíto corto de unos 10 minutos y después volvemos y hacemos un análisis más profundo de las páginas. Otra vez pusimos acá arriba los filtros y después, como KPIs en este caso, mezclamos ambos, la encuesta de satisfacción y la gente que llegó tarde o que faltó, ¿cuántos fueron? Por ejemplo, en el promedio de la encuesta nos dio un 390 y a su vez en promedio de la encuesta del 1 al 5 nos dio que tienen un 3,83. O sea que dentro de todo la empresa está rindiendo bien. En promedio, ¿cuántas personas faltaron de todas las que están siendo analizadas? ¿Cuánto fue el promedio de tardanza?
fue dentro de todo poco. ¿Cuántas personas fueron las que faltaron? ¿Y cuántas personas fueron las que llegaron tarde? Bien. Tenés una pregunta, May Constanza, levanta la mano. Sí, Constanza. Sí. Estoy viendo esa métrica promedio engagement survey. ¿Esa es la cantidad de gente que respondió a la encuesta? No, acá mezclaron dos tipos de encuestas. Uno era la puntuación del 1 al 5, qué tan satisfecho estás o qué tan la empresa cumple, no sé, con las expectativas del 1 al 5. Y esta, a su vez, era un puntaje que había que ponerle a la empresa. Pero es un promedio. O sea, los dos son promedios. No son... Ok. Y pregunta, Sí. ¿qué nómina o qué adherencia hubo a la encuesta? Porque puede estar, o sea, si tenés un 40% de adherencia, no sé si es tan real ese número. Claro, ahí es buena la pregunta porque ese 392, ¿con respecto a qué? Sería la pregunta. La pregunta que hace Constanza es con respecto a cuántas personas respondieron sobre el total. Es eso. Exacto. O sea, si vos tenés ¿Y cuál es 100 el espectro personas, en este caso? sí. Bueno, no está como indicador, está como dato, se podría agregar y es muy bueno. Igual yo supongo que no está como indicador porque justamente la empresa tiene una buena respuesta de las encuestas, no es un problema, pero sí se puede agregar y en empresas donde tenés problemas de respuesta, donde tenés o gente que no responde, o en este caso tampoco tenemos tantas ausencias, es un indicador importante, así que muy, muy buena la observación, Constanza. ¿Está medido acá cuántas personas respondieron que la satisfacción laboral era de 1, de 3, pero no está acá el total registrado? Claro, no está como KPI. Claro, Eso nos falta. lo que yo planteo es, ok, la nómina total es de, no sé, 100.000 personas y respondieron, no sé, 50.000 personas respondieron. Entonces lo que estás teniendo es una adherencia a la encuesta del 50% y ahí ver qué tan representativo, ¿no?, es esa puntuación, porque no estás teniendo como una... Esto lo traigo porque en la empresa donde yo trabajo somos a nivel mundial, somos 750.000. Por lo general nos dan encuestas cada 15 días y realmente el porcentaje de adherencia es de un 15%. Entonces, bueno, la idea es justamente incentivar a la gente para responder, si bien 15% en 750.000 es un montón de personas, pero los resultados no son representativos a la hora de tomar decisiones porque nadie las responde, básicamente, ¿no? Exacto, tal cual. Entonces, bueno, me parece por ahí quizás importante agregar esa métrica para poder analizar, ¿no? Tal cual. O sea, dependiendo del tipo de empresa y la necesidad de KPI, acordad que los KPI siempre están en relación a los objetivos estratégicos de la empresa. En donde vos estás, me imagino, no hay muchas empresas. Puedo tirar dos nombres y en una de esas le pegamos. Pero obviamente con esa cantidad de empleados y con esa adherencia es un KPI y es un objetivo importante empezar a trabajar. Y ahí además, Constanza, te agrego, no solamente la adherencia a la encuesta, es el seguimiento de acciones para acostumbrar o hacer habitual la respuesta de ese tipo de respuesta. Mira, y en el procesamiento de encuestas, o sea, podés encontrar un montón de cosas más allá de, pero, o sea, lo importante es que tengas un número representativo de gente que le está respondiendo. Si tenés preguntas abiertas, si son cerradas, si son abiertas, podés hacer un procesamiento de lenguaje natural, podés ver, encontrar cuáles son las palabras claves y ver de qué se queja la gente o cuáles son las sugerencias para poder mejorar o qué se puede mejorar, digamos, es súper rico, pero bueno, lo importante en este dashboard me parece que sería también agregar el porcentaje de adherencia a la encuesta. Tal cual. Sí. Tal cual, Conte. Lo mismo, digo, bueno, ya estamos para el recreo. No sé si querés seguir, Mayra, o aprovechamos y hacemos el break. No, yo creo que podríamos hacer el recreo y después podemos continuar analizando esto, pues después volvemos a la primera página. Para que siempre quise hacer esta pregunta. ¿Qué prefieren? ¿Hacer el break
O continuamos y terminamos cuando antes. Hombre, Gracias, Cristian, por este espacio. Nos vemos en 5 entonces. No, ¿cuánto es de recreo? En 10, a las 8:15. 8:15 estamos de vuelta. Genial. Bueno, dale. Muy bien. Bueno, ya estamos, son 8:15. ¿Seguimos entonces, Sergio? ¿O... Cristian es el que comanda. Y no. Ustedes manejan los tiempos, ¿no? Bueno, a ver, ¿quedó alguien? Sí. Listo. Bueno, Vuelvo a compartir entonces la pantalla y bueno, lo que vimos recién entonces fue como un breve repaso de cómo se arma un tablero en Power BI, cómo se podría armar un tablero a partir de los datos de recursos humanos. Y ahora lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio de ver qué preguntas podemos responder a través del tablero. Una cosa que me olvidé de mencionar recién, ya se está viendo la pantalla, ¿no? sí. Una cosa que me olvidé de mencionar recién es que nosotros en este Excel, por ejemplo, que nos pueden brindar, podríamos tener solo, por ejemplo, la planilla de asistencia, ¿no? Supongamos, podemos tener de un origen la planilla de asistencias diarias de esta persona, cuántos días de la semana vino, y por otro lado, en otra planilla completamente distinta o desde otra fuente, por ejemplo, una base de datos o etcétera, podríamos tener, por ejemplo, los datos de las horas que trabajaron, o si llegaron temprano, llegaron tarde. Por ejemplo, una de las formas que hoy en día se automatizó esta manera de extraer datos es con la huella. Entonces, cuando la gente ingresa a trabajar, ingresa con la huella y eso queda registrado a qué hora ingresó y a qué hora no, que era la vieja forma de marcar tarjetas, ¿no? Y una de las ventajas de Power BI es que se puede unificar toda esa información. Entonces podemos ver en una misma página o en una o dos páginas, podemos ver los datos que vienen de acá, de esta base de datos, los datos que vienen de este Excel, los datos registrados por esta persona, o datos históricos, datos de hace 3, 4 años, sin tener que navegar, por ejemplo, en este caso, para arriba o para el costado, o ni hablar de la primera hoja, ¿no? Que tenemos cuántos registros hacia la derecha y cuántos registros hacia abajo. Entonces, por ese lado, también está muy bueno el hecho de utilizar Power BI. Inclusive, ahora lo estamos viendo todo muy bonito con gráficos, pero muchas veces también es necesario ver esta información en forma de tabla. Entonces, muchas veces, y de hecho lo hago mucho en mi trabajo, es, por ejemplo, poner en la primera mitad de página una tabla y en la otra mitad los gráficos, entonces ver cómo se distribuyen o poner en una página los gráficos y en otra página las tablas, entonces tienen toda la información detallada, pero a veces pueden ver directamente la primera página. Eso también es otra de las ventajas que aporta Power BI. Dicho eso, una de las preguntas que nos podemos responder acá es, por ejemplo, como les decía recién, en el año X, por ejemplo, en el año 2014, ¿cuántos empleados tuve en total? ¿Cuál fue la edad promedio? Entonces, en este caso, podemos determinar que la edad promedio, dentro de todo, era regular. Si hubiese sido una edad, por ejemplo, cerca de los 60, y tengo que tener en cuenta que tengo que salir a contratar más gente porque son muy grandes, porque ya dentro de 1 o de 2 años se van a jubilar, o si son muy jóvenes, tal vez tienen poca experiencia, entonces tendría que medir el rendimiento de la empresa porque tal vez no están rindiendo muy bien. A su vez, otra pregunta que nos podemos hacer es, por ejemplo, siempre se habla de que las mujeres ganan menos que los hombres, entonces acá, simplemente con hacer un clic, podemos ver el salario promedio de las mujeres fue de 69.000. Perdón, en este caso, en el 2014 había 29 hombres y 31 mujeres. O sea que entre todo, la cantidad estaba equilibrada. Y en las mujeres, el salario promedio fue de 69.000. Y se llegó a pagar un total de 2 millones en el año completo. Contra los hombres,
que también se pagó un promedio de 69.000. Es decir, que en este caso, o por lo menos en esta empresa, dentro de todo el salario está promediado. Y también el salario que se pagó en total por la cantidad de hombres fue de 2 millones. Es decir, que dentro de todo, en este caso, está equilibrado. Ahora podemos ver, por ejemplo, bueno, quiero ver la distribución de mujeres. Y la mayor cantidad de mujeres me está diciendo acá que tienen entre 30 o 40 años. A su vez que la mayor cantidad de raza es blanca. Y acá, Sergio, si querés explicar un poco más lo de las razas, que yo no... Vos lo sabes mejor. No, simplemente a veces suena, cuando hablábamos al principio, hay cosas que hay que medir, aunque cuesten y aunque sea, digo, puede ser un problema o no, pero hay que medirlo y hay que estar al tanto de las tendencias que vienen marcadas o lo que está sucediendo dentro de las empresas. Entonces acá lo que resulta importante es prevenir o estar atento a, y sobre todo se pueden dirimir un montón de cuestiones. Por ejemplo, nosotros, por suerte, no sé si hay alguien que no vive en Argentina dentro de los que están hoy asistiendo. ¿Alguien que esté fuera de Argentina? ¿De Latinoamérica? No. Bueno, para los que están viajando y los que conocen, no sé si está Constanza también, que lo puede corroborar. En Centroamérica, por ejemplo, el tema no es el racismo fuerte, el tema, pero sí está muy relacionado, por ejemplo, con etnias. Y en las empresas que son multinacionales, no solamente es un tema de raza o de etnia o de nacionalidades, sino que también se convierte en un tema de comunicación o un tema de acercamiento o un tema de trabajo de composición y de trabajo en equipo. Entonces, estas cosas hay que medirlas y hay que tenerlas en cuenta, sobre todo cuando no se tienen problemas, porque es una forma de prevenir. Ahí va. ¿Qué agregarían o qué sacarían o qué cosas piensan que les falta en función de lo poco que hemos conversado de People Analytics, de la introducción que hemos tenido y del tablero? ¿Qué creen que haría falta agregar, poner, sacar, o pondrían algo distinto? ¿Y por qué? No, algo que Cristian insiste un montón y es importante cuando uno quiere resolver o armar un tablero de Business Analytics o preparar el modelo de Data Science, el dataset, que es lo primero que uno tiene que hacer. Voy más profundo, profundizo la pista para ser más claro. ¿Qué es lo que quiero resolver? Y tu pregunta de negocio va a ser, Sergio. Excelente, Federico, muchas gracias. La pregunta del negocio. Entonces, en función de lo que ustedes conozcan de su negocio, o de lo que han visto y han escuchado de lo que hemos conversado hasta ahora, ¿qué pregunta de negocio se les ocurriría agregar en este tablero, o cuáles pondrían ustedes acá? Sí, Arturo, te escucho. Hola, ¿cómo va? Bueno, de acuerdo a mi experiencia, yo colocaría o sumaría ahí al tablero. Todo depende de la pregunta de negocio, ¿no? Pero me parece algo clave, que se analiza en base a los salarios es el tema de los incrementos. ¿Cuál es el impacto que tienen los incrementos salariales, por ejemplo, en relación a la inflación? Por lo menos mi experiencia, yo lo he trabajado a lo mejor en moneda homogénea o igualando lo que es el comportamiento de los salarios mensuales. Porque ¿qué pasa? Cuando vemos a lo mejor el comportamiento de los salarios mensuales, siempre va a haber un incremento, pero puede ser por un factor macroeconómico como por ejemplo la inflación. Y a veces lo que conviene es homogenizarlo para que poderlo comparar y ver realmente si se está teniendo un incremento en cuanto al valor de la nómina se refiere. Porque si es en valor nominal o valor absoluto, siempre va a haber un incremento y va a parecer que va a haber muchos incrementos salariales o va a haber mucha diferencia entre un año y otro si se quieren comparar a nivel anual, cuando por ahí el efecto es por inflación. Muy bien, Arturo. Eso es lo
Muy bien, Vicente, la aclaración también cuando hablabas de salario real, totalmente de acuerdo. En función de este comentario que ha hecho, y si quieren seguimos con el mismo ejemplo que acabamos de escuchar, ¿qué agregaría o con qué haría predictiva Data Science? Vicente, que hizo el comentario del salario real, y me parece que te dejaron solo, Vicente. Bueno, yo haría, si calculo salario real, tendría que cargar algún dataset con la tasa de inflación y ir monitoreando los salarios con la tasa de inflación y ver el salario real. Lo que pasa es que ahí tenés un tema, porque con el nivel de tasa de inflación que vos tenés en este momento y la variabilidad, te va a servir hasta cierto punto. También podés medir, si vos querés, y si es una empresa internacional, el salario en dólares, que ahí tenés otra distorsión. ¿Se entiende? Muy bien. Tenés otro problema, porque ahí el problema ¿cuál es? ¿Y a qué dólar? ¿A dólar MEP? Ahí empezás con toda la duda de qué vas a hacer. Te puede servir como guía, pero si vos en las variables tenés esta volatilidad, ¿se entiende? Son decisiones de muy corto. Muy bien, excelente. Muy buenos tus alumnos, Cristian. Se ve que seguís tan bueno como siempre. Lo que sí, fíjense, y volvemos a este tema de cuando los datos susurran y la información habla. Un ejemplo importante de eso, para tener esta información de acuerdo a lo que ustedes han dado, es, por ejemplo, tener cuánto, no solamente el salario que yo pago o cómo viene el incremento salarial dentro de mi compañía y cuáles son los beneficios. Si yo me siento con un sindicato a negociar, esto que comentaba Vicente, de tener las distintas variables de los incrementos que vamos a negociar y cómo impacta en mi estructura de costos y cómo va a impactar en el bienestar de las personas y cómo está en relación a otros salarios en dólares, resulta muy importante en una empresa para que un CEO tome la decisión, no solamente de negociar en mayor o menor medida con el sindicato paritarias, sino también para entender qué posibilidad negociadora y con qué poder negociador voy a sentarme a la mesa. O para rajarte. Exactamente. Muy bien. O para cerrar la delegación de la compañía. Exactamente. Entonces, fíjense. No, pero es que es una realidad, hay que hablar de estos temas. Cuando arrancamos con los warnings, eran estos temas los que iban a salir, indudablemente. Y esto es lo que queríamos que pasara. Porque esta es la discusión que van a tener el día de mañana al armar un dataset o al generar esta estructura de datos. Es la pregunta del negocio y obviamente para qué responder esa pregunta del negocio. Y si me puedo prevenir, mucho mejor. Dicho esto, te dejo, Pai. Ahí Mauro quería decir algo. Sí, algo que estaba pensando cuando hablaban recién es en las siguientes hojas, creo que la página que sigue, vos tenías la variación, a ver si se ve. Había un flujo. No, es el que tiene la curva. No, entonces debe ser la tercera, debe ser la que tiene la curva de los salarios, cómo fue evolucionando el gasto. En la anterior, ahí. La anterior abajo. Esa, poder buscar, pensando en lo que estamos viendo ahora, ¿no? La parte que estamos estudiando ahora, buscar cómo repercutía esa variación, que ahí no sé si esto está hablando en pesos o en dólares, si tiene el problema de la inflación, que es un caso muy puntual nuestro, pero a ver qué relación tiene ese incremento respecto de la temperatura que miden las encuestas. Excelente. ¿Qué tanto un incremento? Porque muchas veces pasa que lo que necesitas no es solamente, no alcanza con incrementar la plata en el bolsillo si el clima no mejora. Entonces vas a tener la encuesta te va a dar para atrás por más que sigas gastando plata. O sea, gastando plata no, por más que sigas incrementando los salarios, no estás resolviendo el problema de fondo o tenés otro problema que no lo estás viendo. O sea, estaba pensando en eso, una relación. Muy buena, Mauro. Los incrementos y lo que ve la gente. Exacto, muy una correlación. Bueno. Sí, una correlación, Federico. Vicente levantó la mano. Muy bien, gracias por el comentario, Federico. Podés agregar también, esto hay que ver porque si te conviene o no, la masa salarial, qué impacto tiene sobre los costos totales y marginales de la empresa. Excelente. Eso es un tema ahí que, eso se entiende lo que quiero decir, ahí tenés que cargar la información de costos mensuales, usualmente se mide sobre el marginal.
y el costo sobre todo. ¿Eso puede ser muy bueno o te está ahorcando solo? O te estás poniendo la soga vos solo, pero es una información que este sector la tiene que dar. Sí. Bueno, pero cuando hablamos de datos, en este caso, porque estamos hablando nada más que, podríamos decir, de small data, porque estamos trabajando solamente con los datos de la empresa. Pero cuando hablamos de big data y yo agrego datos de comparativos del mercado, por ejemplo, y yo puedo hacer un benchmark de cómo está la estructura de costos y de salarios de un competidor directo e indirecto, esta discusión se enriquece un montón, Vicente. Sí, en las cámaras empresarias de Estados Unidos hay información comparativa de cuánto personal tiene las empresas y cuál es la masa salarial que se paga. Exacto. Entonces se enriquece muchísimo no solamente la discusión, sino también el análisis. Y mi poder negociador aumenta mientras yo más información tengo, ¿no? Y ahí podés dividir también el tema de los costos, y si hay producción, si hay comercialización, ahí puede ser un festín con el Power BI, ¿no? Exactamente, sí señor. Bueno, muy bien. Bueno, May. Creo que estamos en hora de mi tiempo. Ok. Bueno, no sé si te quedó algo en el tintero, Mayra, cerrar, no hay problema. No, solamente, bueno, justamente esto que se generó ahora, ¿no? De empezar a plantear discusiones y ver que acá qué se puede responder, cuál es la pregunta del negocio, qué más se puede ir agregando, ¿no? Porque esto pasa con los tableros de Power BI. Empieza con algo simple, como, no sé, 3 gráficos, y después empiezan y le podemos agregar esto para variar, para ver el comparativo. Entonces, esto está bueno y lo mismo que comentaba recién, ¿no? Cuando volvimos del recreo, que al poder incorporar muchos datos, directamente sería agregar una tabla más, por ejemplo, para ver el comparativo, en este caso, con lo que estoy gastando con respecto a cuánto me está ingresando en la empresa. ¿Estoy perdiendo? ¿No estoy perdiendo? Entonces, este es el dinamismo que aporta Power BI, ¿no? Ese era el mensaje, creo. Eso. Bueno, entonces, haciendo un resumen de esta primera parte, hemos visto un poquito de qué se trata People Analytics, cómo evolucionó ese análisis, cuáles son las preguntas que intenta responder y, obviamente, cuál es la misión de People Analytics dentro de la organización. Antes de seguir avanzando, ¿alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, alguna aclaración? Me parece que iba a decir Cintia, pero no era Cintia. ¿Janina? Janina. ¿Iba a hablar recién, puede ser? No sé por qué mezclé Janina con Cintia, pero bueno. No. Perdón, Jani. Preguntas que decían, que me disculpo que me metí un poquito tarde, pero por ejemplo yo veo acá quizás la media del salario para que no se mezcle con el promedio, quizás con, no sé, el salario de los directivos que son mucho más altos, que me ensucia un poco el número. Y bueno, quizás un poco el salario por género, a ver si hay algún tipo de... No me quiero meter en que los hombres cobran más. Vamos, sí, hay que tener estas discusiones, Dani, dale, tranquila. No, a ver, yo soy partidaria de que uno se tiene que ganar el salario, pero sí noto muchas veces que sucede en algunas empresas de que el mismo puesto para distintos géneros es distinto, así que también quizás estaría bueno. También en cuanto a la experiencia, la edad de los empleados, a ver si existe un senior y un junior que cobren más o que cobren menos. A veces sucede que hay junior que son de más edad, que tienen un puesto muy parecido a un junior de 19, 20 años y cobran más. Se me ocurren ese tipo de preguntas como para responder con estos datos que hay, nada más. ¿En qué área estás, Dani, de la empresa? ¿En qué sector? ¿Yo en qué sector trabajo? Uh-huh. En el sector de marketing. Bien. De datos, pero dependo del área de marketing. Bueno, pero es muy bueno el aporte que has hecho y estas discusiones se dan y hacen ruido en las empresas. Entonces, tenemos que tener los datos para dar las respuestas. Primero porque se objetiva un montón la discusión. Es decir, yo estoy discutiendo con datos. Sí, este es junior por esto y el otro, le pago por esto y el otro, y ha evolucionado. O nosotros hay un montón de variables que no hemos tocado y te agradezco porque hay una trampita que todavía no le han hecho la devolución, pero por ejemplo en el cuadro de ingresos, si bajas, Mayra, habíamos dejado un espacio sin datos
estábamos esperando que los Business Analytics dijeran, pero no hay datos. O que eran datos nulos, dirían los Data Science. Pero bueno, lo dejamos para análisis, para jugar un poco. Pero está muy bien lo que decís, Dani, y estas discusiones se dan en las empresas. Y imagínense el rol protagónico que tomamos los que trabajamos con analítica y con Data Science cuando podemos sustentar una discusión objetivamente con datos. Hay un viso de aire puro que es que ya estén midiendo clima y que esté Great Place to Work trabajando es importante. No solamente por los datos, ojalá no pase lo que pasa en lo de Constanza, que todos respondan, pero bueno, yo he visto de todo, he pasado por bancos provinciales, nacionales, privados y... no, siempre privados, pero nacionales e internacionales. Y es complicado cambiar cultura en los bancos, pero porque también hay algo relacionado, y acá es la importancia de People Analytics, ¿no? Cuando querés hacer cambios fundamentales y sobre todo en cultura, es importante empezar a tener datos. ¿Qué está pasando? Esto que no sé si han llegado cuando Cristian habla de clusterización y empieza a dar los... Cristian, no sé si sigue insistiendo con las dos temas grandes, ¿no? Es conocer el negocio y hacer bien la pregunta del negocio para poder elaborar bien. Si nosotros esto lo tenemos claro, vamos a poder empezar a dar un montón de herramientas en las organizaciones para generar cambios. Porque los datos, si bien son cuantificables y nos traen información dura, por decirlo de alguna manera, cuando clusterizamos, cuando empezamos a trabajar con las herramientas, empezamos a tener interpretación de información blanda. Y ahí es donde podemos actuar y se puede trabajar un montón en cultura. Como decía Peter Drucker, la cultura se come la estrategia en el desayuno, con lo cual justamente, y vuelvo a la unidad 1 y al minuto 1 de esta conversación, es ¿por qué es tan importante People Analytics para poder empezar un proceso de transformación, ya sea cultural, organizacional o digital, o todo eso junto? Entonces, bueno, dicho esto, continuamos con la clase. Gracias, Cristian, por el espacio. No sé si querés agregar algo, Cris. No, todo fantástico, ¿no? Bien. Impecable. Genial. Bueno, entonces, vamos a ir cerrando. Mai, ¿quedó algo? No. ¿Me dejás compartir entonces? Por favor. Bueno, ¿cuáles son los problemas de implementar esto? O sea, porque tampoco es tan fácil y tan lineal y seguramente les ha pasado de decir, bueno, dame los datos que yo lo hago y yo me encargo. Hay varios problemas de datos y ahora con la inteligencia artificial. La primera es que estamos hablando de sistemas y no de productos, entonces no están empaquetados los datos, hay que salirlo a buscar. Entonces, como bien también insiste Cristian, cuando voy a buscar los datos tengo que entender muy bien qué es lo que necesito responder para poder salir a pedir y después hacer el filtro y la zaranda para quedarme con lo que necesito. ¿Y por qué la importancia de hacer esto desde el lado de recursos humanos, ¿no? Es porque justamente los usuarios son los primeros involucrados y son los primeros actores del cambio. Entonces yo antes de cualquier proceso transformacional, ya sea cultural, digital u operativo, lo primero que tengo que entender es quiénes van a ser mis seguidores. Y para entender quiénes van a ser mis seguidores a ese cambio, tengo que también entender es cómo los motivo, ¿no? Y cómo no tengo que convencer, tiene que salir de ellos ese aporte. Lo que hablábamos de cuando hay cambios transformacionales, las barreras lingüísticas, las étnicas, las sociales, las comportamentales, o simplemente las situacionales o las de contexto. Digo, hoy en Argentina, con la inseguridad, no la inseguridad de la seguridad, sino la inseguridad de contexto, ¿no? Esto de que uno no puede planificar, no puede hacer una planificación mayor a 5 años. Digo, es muy difícil involucrarse en procesos transformacionales de corto plazo. Entonces, es una barrera. Entender esas barreras y cómo esas barreras me están externas me pueden brindar datos para comprender comportamientos internos.
Nos pasó, por ejemplo, cuando estábamos en pandemia, estábamos trabajando para un supermercado, estábamos midiendo las ausencias justamente por COVID. Lo que queríamos entender era cómo era el contagio y el rebrote. Habíamos hecho el algoritmo para trabajarlo y entender las mediciones. Cuando vemos que el algoritmo no respondía de la misma manera que se sucedían los contagios, que bueno, suele pasar. No quiero adelantar clases de Cristian, pero él ya lo va a explicar por qué sucede. También puede ser que esté mal programado, pero lo que nos pasó es que en la segunda etapa de pandemia se empezó a disparar más rápido el algoritmo que las inasistencias. Y ahí fue donde descubrimos de que cuando empezamos a analizar y rever qué es lo que estaba pasando, ahí fue donde descubrimos que los certificados médicos estaban firmados todos por el mismo médico y que se estaban rotando en la misma área, se estaban rotando los certificados para faltar una semana o 2 semanas cada uno. Pero bueno, suele pasar, aparecen estos problemas, aparecen los problemas de la calidad de datos. No todas las empresas tienen un solo sistema, hay 5 sistemas trabajando, sobre todo también en pandemia se empezaron a incorporar los sistemas. Tengo el ERP, tengo el CRM, tengo el sistema de recursos humanos, tengo el sistema de stock, tengo el sistema de e-commerce. Quiero analizar y eso llena de Excel, a lo que nosotros llamamos Excelitis, y llena de planillas que es lo que estamos tratando de evitar haciendo este curso, digamos. Entonces, ¿por qué fallan tanto los proyectos? Y bueno, primero justamente por esto, porque las organizaciones no entienden que son proyectos de largo plazo. Si bien cuando se tienen los datos se empiezan a tener datos rápidos y pronto, y al momento podemos dar algunos resultados y algunos detalles, lo primero que hay que tener en claro es que se pierde mucho tiempo justamente analizando, y es necesario ese tiempo, que no es una pérdida, es una inversión, en interpretar los datos y cómo se relacionan o interrelacionan y cómo trabajan entre sí. Entonces esto resulta muy importante, y también resulta importante poder dar de nuestro lado pruebas, y acá está el tema del elefante. Tenemos que abordar el elefante por partes para poder ir dando pruebas de que estamos dando respuestas al negocio. Esas respuestas generan buenas decisiones y obviamente repercuten en el apoyo que como sector necesitamos. ¿Cómo resolvemos el problema? Bueno, habíamos hablado que People Analytics tiene metodología, como todo hoy. La metodología seguramente a aplicar es la metodología Scrum. Es una de las mejores. Tenemos que ser parte de los equipos de Scrum dentro de las empresas, dentro de los equipos ágiles. Tiene que haber alguien que sea de de recursos humanos. No necesariamente que sea de People Analytics, pero sí que intervenga en todos los procesos transformacionales. Y al revés también, recursos humanos tiene que tener un data science, porque no necesariamente el gerente de recursos humanos, quien paga el salario, el administrativo o el junior, tiene que saber de esto. Entonces, recursos humanos, lo que va a pasar y la tendencia de lo que va a suceder, espero, graben esto, grabalo, Cristian, es que recursos humanos va a ser el primero en demandar gente de data science. Porque dentro de una organización, ¿quién es el que tiene mayor información dentro de la empresa? En cantidad, en calidad, en detalle. Pregunto. Recursos humanos. Tiene hasta el ADN tuyo. O sea, siglos pasados solamente te miraban los dientes. Hoy tienen tu radiografía, tus análisis. Si tienen un programa de salud, saben cuánto medís de presión, saben cuántas veces estuviste enfermo, saben todo. Recursos humanos es la fuente de la información de la empresa. Entonces, tiene que tener un data science, tiene que tener un data analytics, tiene que tener un consultor permanente, porque es de donde van a salir seguramente todas las urgencias. Obviamente, otros sectores pelearán Me imagino, Janina en marketing dice, no, en marketing también tenemos que tener un equipo. Sí, o sea, lo que puede llegar a suceder es que los equipos ya no sean tan tribus, sino que dentro de cada uno podamos entender y compartir algunos perfiles. ¿Cómo se lleva adelante un proyecto?
seguramente, bueno, ya lo han visto. Yo traje uno alternativo para compartirles, y es que esto, ¿no? Un poco definir qué es lo que, a dónde queremos llegar, cuál es la pata del elefante o esa parte del elefante que nos vamos a comer, establecer cuáles son las funcionalidades para el usuario, qué es lo que queremos ver nosotros y perseguir nosotros es importante, pero también la persona que carga datos y que analiza datos tenemos que tenerlo en cuenta. Armar un mockup con respecto a esto para coincidir entre todos y verlo, aunque sea estático, de qué se trata. Armar los ETLs que comentó Mayra, armarlo si esos ETLs van a llevar a un data warehouse, un data lakehouse o a un data lake, bueno, dependiendo la tecnología que abordemos. Hacer obviamente las pruebas de validación, esto es, bueno, si me traje datos de distintas fuentes, los tengo que hacer hablar a todos el mismo idioma para que me den en un mismo idioma la misma información. Pero ya tengo un dato, un tema que es importante, una sola verdad. Y es una sola verdad donde nosotros convenimos y conversamos. Sumamente importante. Y esa etapa de validación es la que me dice si es verdad o no los datos que estoy trabajando. Bueno, vamos a empezar a trabajar un poco con los testeos de los datos, cómo está el tablero, cómo se comporta el algoritmo, cuáles son las respuestas que nos dan, cuál es el equipo que necesitamos para afianzarlo. Lo ponemos a prueba con un grupo reducido y una vez que validamos cada una de esas etapas, vamos a la etapa de Go Live, que es donde publicamos el tablero o ya empezamos a trabajar con los procesos, con los algoritmos correspondientes de Machine Learning para entender cómo se comportan las distintas variables. Importante acá el rol del Product Owner, ¿no? Bueno, para ir cerrando, no sé si hasta acá hay preguntas. Entonces, ahora les voy a compartir otro video de la misma serie. No es que sea fanático, para nada. Soy más fanático de Star Wars y Momento Nerd. ¿Te acordás, Cristian? Les voy a compartir ahora quiero que vean nuevamente. Acá hay otro tipo de conversación. Ahí va. You were looking for Denise? Right here. $5,256.70 every month, and her outfit is quite limited. See, she's frozen. Denise has been on long-term sickness since June. And this is happening in May. If he wants to avoid a discrimination suit, Wrong. stress. Days important. Allergies. Elderly parent. Undisclosed mental health issue. I do not wish to speak for him, but Mr. Senate is going to have a good head for business. I think Sang saw himself more on the creative end of the spectrum. He was only 20. The situation is more dire than I anticipated. Unless we act now to reduce costs, we will not spend 6 weeks. 6 weeks? Hey. Bueno, muy bien. ¿Los escucha? Hizo un buen trabajo el Data Science. Van a despedir gente. Exactamente. Lo más importante es ¿por qué? Mano de obra costosa. Lo primero que se reduce cuando hay que achicar costos es la mano de obra. Bueno, yo te tomo constancia y es verdad, porque además está dentro del imaginario popular, pero fíjate que acá no está justamente pensado en, seguramente es lo primero, porque es lo único que les he mostrado, pero no empieza por la mano de obra, sino por la mano de obra que no es productiva, ¿no? Por el ausentismo. Exactamente, muy bien, Gustavo. Para justamente tratar de salvar a los demás, ¿no?
Pero bueno, sí. Es lo primero que se ve, incluso el ausentismo habla más fuerte que los logros. A ver, ¿por qué, Gustavo? No, porque digo, ante toda la organización, vamos a decir, lo primero que nota todo el mundo es que uno no está viniendo. En cambio, por ahí los logros son del sector. Bueno, Napoleón decía que la victoria tenía muchos padres y la derrota ninguno. Pero sí. Me parece, Sergio, que hay que entender Constanza. qué hay detrás del ausentismo, ¿no? Exactamente. Si vos tenés ahí una cuestión de. Ella dijo estrés, mencionaron una persona que falleció por. No sé qué problema tuvo, no sé, un aneurisma, ponele que sea, ¿no? Y todas las causas que mencionó la chica de ausentismo fue motivos relacionados al trabajo. Entonces también tenés que entender cuáles son las causas de ausentismo, ¿no? Si vos tenés, a ella, acá estoy leyendo a Rosana que dice mano de obra improductiva. A ver, hay que entender realmente si es mano de obra improductiva y si esa improductividad viene porque hay exceso de carga laboral, mala gestión, malos liderazgos, no sé, un montón de factores que puede pasar, y si realmente es improductivo porque la gente no tiene ganas de ir a trabajar y pone un certificado médico porque simplemente no tiene ganas o porque si no hay una causa laboral atrás. Me encantó, Constanza, y gracias porque me diste pie para justamente dar el remate. Y es, ¿por qué datos y People Analytics en recursos humanos? Porque justamente la mirada humana, si se quiere, la mirada sensible, la mirada de lo que está pasando en la organización, la tiene alguien de recursos humanos. Bueno, en este caso es la secretaria, pero la tiene alguien de recursos humanos. Entonces, esa visión de lo que está pasando o lo que nos dicen los datos y la información dura con la blanda, que es la que nosotros tenemos, está ahí, en ese sector. Gabriel había levantado la mano. Te hago un último comentario. Sí. Le doy la palabra a Gabriel. En la empresa Exacto. donde trabajo, miramos un indicador que se llama Health and Wellbeing. Y justamente analizamos esa métrica, ¿no? De bienestar, más que nada. Claro, pero hay algo que ya hay. No, dale, Gabriel, y después agrego yo. No te quiero interrumpir de nuevo. Dale, Gabriel. No, dale, te escucho. No, hay algo que quiero agregar que es algo que va fuera de los números, que es lo observable. Tiene que haber alguien vigilante, me va a salir, pero porque la palabra en inglés es el watcher, pero tiene que haber alguien que esté midiendo esa sensibilidad e interrelacionándose con las empresas, con la gente. Puede ser un puesto, hoy tiene nombre y apellido ese puesto, es HRBP. Puede haber otro que se llame People Experience. Tienen muchos nombres, muchos apellidos, pero esa sensibilidad de lo que está pasando, de cómo se está hablando, de cómo se está comunicando, tiene que estar reflejada y depende de recursos humanos para una empresa saludable, para que ese indicador healthy que dice Constanza, exactamente, el HRBP, gracias Constanza, para que ese indicador healthy esté positivo, tiene que, pero sobre todo en los líderes, ¿no? Por eso en la misión del líder, y empezamos con ese punto, es la guía, la salud de la empresa, el clima laboral, porque es el que nos da esa temperatura. Sí, ¿La mano? yo quería hacerte una pregunta. Quería preguntarte, en virtud de la experiencia que vos tenés y Mayra, que están estudiando todo esto de People Analytics, si People Analytics también tendría como competencia, en virtud de todos los datos que maneja del recurso humano, hacer algún modelo predictivo para ver el futuro comportamiento del recurso humano y cómo impacta, digamos, en la rentabilidad de la empresa. Te voy a contar una experiencia que tuvimos con un hiper que no está más en Mendoza, pero sí está en Chile, y que tuvimos que hacer un trabajo para ellos que nos pedían, que tienen el problema de la rotación, y lo que querían ver era resolver justamente este problema a través de la analítica predictiva. Y una eran el tema de las ausencias. Cuando empezamos a analizar la conformación del algoritmo,
no va a responder tu pregunta directamente, pero me va a servir de base. Cuando empezamos a analizar el algoritmo de las inasistencias, armamos el dataset y nos olvidamos de algo fundamental, de colocar algo fundamental en el dataset. Si yo te digo, Chris, armemos un dataset para analizar las ausencias, ¿cuáles son las variables que van de cajón? Digamos, así rápidamente. La cantidad de días ausentes, el sector, la persona, el líder, los motivos, etcétera, etcétera. Dentro de los motivos, ¿cuáles listamos? Salud o enfermedad, algún permiso en particular para ir al banco, para ir a hacer un análisis. Bueno, no había. Y cuando empezamos a analizar empezamos a ver que los lunes eran de mucha ausencia en distintos sectores. Después de los días feriados se extendían también las ausencias y no comprendíamos si se debía al fin. La mayoría creía que era el fin de semana, cuando encontramos que faltaba una variable, que eran los cumpleaños propios y de la familia. Entonces no estábamos alimentando el algoritmo con ese dato, que era importante. Sí, y el tema de rotación, y acá es donde quiero ir. A veces vas a medir la rotación pensando en las variables que son, por ejemplo, sobre todo, bueno, el sistema informático está en crisis, ¿no? Porque faltan perfiles de todos lados, entonces hay mucha demanda, uno puede ir rotando, y sobre todo con esta generación, no quiero herir a nadie, pero sí hay una generación que no está dispuesta a pagar el precio que pagamos nosotros. Digo, nosotros los mayores. Gabriel por ahí todavía no se está en el límite, pero digamos, los que sabemos que teníamos que entrar a un trabajo y teníamos que agarrar el lampazo para hacer carrera o hacer los mandados, ese derecho de piso hoy no lo paga nadie, no están dispuestos a hacerlo. No tenés cómo meterlo tampoco. Pero sí, las empresas cada vez están más preocupadas en saber cuánto una persona va a durar a partir de que yo la tomo. Y por eso es tan importante este proceso, por ejemplo, no ya de quién llega a mi empresa y cómo lo recibo, sino es cómo lo busco y de dónde obtengo el dato. Y todo eso va alimentando esa predicción. Es si lo encontré por LinkedIn, si me lo recomendaron. Fíjate que ahora las empresas están dando muchos premios por referencias de empleados. Eso es porque el algoritmo detectó que los que son referidos dentro de la misma empresa duran más que los que son traídos por LinkedIn. Esa es la experiencia que tenemos hasta ahora. Todo esto es muy nuevo, pero no sé si te contesté, Chris, si es lo que querías y apuntabas. Sí, tal cual, porque estaba pensando si People Analytics también estaban dentro de su competencia generar estos modelos predictivos en virtud de todos los datos que manejan. Entonces, esa era la duda que tenía. Sí, y ahí agrego algo. No en todas las empresas People Analytics tiene el protagonismo que debiera tener, porque generalmente, y bueno, y acá creo que vos también sos testigo, todas estas herramientas están más del lado de control de gestión, o están más del lado no sé, del management más gerencial y administrativo, si se quiere. Uh-huh. Pero indudablemente va a migrar todo para ahí, porque las primeras respuestas, las primeras preguntas y las primeras respuestas que tenemos que tener son ahí. Entonces, lo que va a suceder, y esto es lo que yo creo, en lo personal, es que cada vez van a haber más data science en people, ¿no? En recursos humanos. Y está cambiando mucho, ¿no? El rol. Sí, ahí comentaba Constanza, yo sé que ella está trabajando con datos referidos a recursos humanos y combinándolo con pronósticos en series de tiempo en virtud de la evolución. Es genial. Bueno, pero convengamos que está está en una empresa que está marcando líneas, ya, está marcando camino, ¿no? No todas las empresas están en esa etapa. Sí van todas para allá, seguro. Sí van todos para ese camino. O por lo menos lo que yo creo. No sé si Mayra quiere agregar algo, ¿me olvidé de algo? No, creo que estamos sobre la hora. Y estamos sobre la hora. Bueno, Cristian, el primer objetivo está cumplido.
el horario. Sí, por mí no hay problema. Veamos el segundo, a ver si hay preguntas, si hay dudas, si hay algo que quieran saber. Bueno. Sí, ahí Federico, Mauro han levantado la mano. Adelante, Fede, y después Mauro. Sí, Sergio, con respecto a lo que marcaste en el gráfico del tablero que explicó Mayra, sobre la ausencia de datos esa en la evolución de los ingresos, si habían analizado el porqué de la causa puntual. Mayra, ¿Por qué la ausencia? Sí, no. ¿por qué no podías visualizarlo? No, lo pusimos a propósito para que ustedes dijeran te faltan datos. Perfecto, pero no es una falta de datos disponible para el análisis. Bueno, no, hay una parte que sí, hay un año, ayúdame Mayra, hay un par de años que no estaban los datos cargados. Sí. Y los dejamos así justamente. Viste que Cristian insiste mucho con los nulos y con... Lo dejamos a propósito por eso. Pero sí, un el set de datos de ejemplo que nos descargamos y bueno, y no siempre vienen completos y no podemos mostrar datos reales, más cuando es nombres. Sí, tal cual. Gracias, Fede, por la pregunta. No sé quién seguía después. Mauro. Bueno, yo lo que quería preguntarles es, con la experiencia de implementación de estos proyectos, sobre todo pensando en organizaciones grandes, medianas, trabajo en una empresa que tiene casi 5.000 personas. Bueno, recién dijeron de una de 700 y pico mil, así que hay más grandes, mucho más grandes. El tema es, la pregunta es que en cuanto a la madurez que está teniendo la organización para incorporar esta tecnología, ¿qué es lo que han visto ustedes, en la experiencia que han visto ustedes de las implementaciones de este tipo de proyectos, las infraestructuras de las empresas, cómo se han acomodado? Más que nada la organización formal y técnica, porque, por ejemplo, en el caso nuestro nos estamos encontrando, yo trabajo en un sector a ver, vamos a lo simple. Yo trabajo en Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima. ¿En dónde, perdón? Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima, la central nuclear en Balse. Yo soy ingeniero en sistemas de información, pero trabajo en la subgerencia de ingeniería. Es el área que se encarga de controlar la configuración de la planta, que esté siempre todo acorde a lo que dice el regulador y que coincida lo que tenemos en la documentación con lo que está en el campo. Los operadores, cada vez que apretan un botón, el equipo que se activa sea el que corresponde, y si hay algún inconveniente sepamos de qué marca y qué modelo es el equipo para poder mantenerlo actualizado en cuanto a repuestos, mantenimientos y demás. Entonces, exactamente. Calculo que esto es algo muy parecido que podría darse en el ambiente de recursos humanos. Vos podrías decir, no, pará, el área de TI es la única que te va a manejar esto. Pará, pero el que conoce de recursos humanos es el que está en recursos humanos. O sea, así como nos pasa con ingeniería, también tranquilamente te puede pasar con recursos humanos. No sé si les ha pasado o si han encontrado algo similar. La primera buena noticia que te puedo dar es, no estás solo. O sea, no te sientas solo. La primera que se me ocurre, porque nos ha pasado y nos pasa con un montón de empresas. Primero esa. La segunda es que tiene muchas respuestas. No conozco tu empresa. Te voy a dar las respuestas que a nosotros con Mayra nos pasa cuando vamos a las organizaciones y a las empresas en las que hemos trabajado y hemos ido. El primero puede ser un tema cultural, que seguramente también se está acabando, porque la gente de TI, el departamento como TI propio, tiende a perderse. O sea, la tendencia es que haya un responsable de IT a la altura de un CEO o dependiendo del CEO, coordinando proveedores tercerizados en los distintos temas, porque cada tema en una empresa se está volviendo protagónico, por lo menos 3 temas base. Uno es el de datos, de hecho ya hay muchos data managers que se dedican exclusivamente a datos y a la gobernanza. El otro tema es el de ciberseguridad, y el tercero es justamente el de la parte dura, el de los fierros, ¿no? Entonces, hay organizaciones que son culturalmente tortugas, digamos, por ponerte una figura, no se van a transformar rápidamente, pero también hay una esencia, es el valor del dato.
digo, si bien nosotros, digo nosotros porque hemos mamado esto en la diplomatura con Cristian y con Lucas, pero nosotros promovemos dentro de las organizaciones la democratización del dato para que todo pueda fluir y podamos tener la información. Pero no toda tenemos que ser conscientes de que no toda la información tiene que ser pública, ni desparramada, ni compartida con todos los sectores, con todas las personas en las áreas. Hay algunas personas que son más astringentes y otras que son menos, y hay algunas que son muy conservadoras y otras que son menos, pero eso es una barrera a romper. Primera barrera, la cultural. La segunda barrera, la del valor del dato per se, ¿no? De hecho, nosotros, la contracara es todas las empresas que empezaron a promover tableros en sus organizaciones, y por ejemplo hay una bodega que lo está teniendo como tema para el 2024, un tema de gobernanza de datos, es que se desmadró. Así como en un momento hubieron tantos Excel, ahora hay un montón de Power BI en la compañía y todos quieren datos. O sea, dijo, bueno, cada sector arma sus datos. Cada sector arma sus datos, pero empezaron a ver tableros de distintas formas, de distintas fuentes. Ni los colores, ni los formatos, ni los datos son los mismos. Entonces hay que marcar una política de data governance, sobre todo para definir quién, cómo, cuándo y por qué, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo cultural, lo técnico o lo propio del dato, y después, por último, el know-how. No todo el mundo está preparado para administrar ciertos volúmenes de datos con las seguridades que corresponden. Digo, seguramente alguna de estas tres variables que yo te digo pesa más, pero para que te quedes tranquilo, no pasa solamente en tu organización, y de hecho recursos humanos es la primer víctima, porque ni siquiera tienen sistemas propios muchas veces. Hay un ERP que a lo mejor no está siendo usado para recursos humanos. A lo mejor tiene un sistema propio, pero no. TI, las empresas que todavía tienen un departamento de IT tienen una lista de tickets para atender, entonces siempre está para después las prioridades, ¿no? Pero eso, la otra buena noticia es que se está acabando porque es insostenible, no hay equipo para sostener en las empresas un departamento de TI propio. Entonces eso, para mí, a mi modo de ver, dentro de toda la transformación que se viene, es un departamento de TI con un concepto clave de lo que se quiere y una estrategia de datos, de ciberseguridad y de comunicación o de infraestructura, administrada o sustentada con mantenimiento de terceros. Pero bueno, esto es una mirada de lo que yo he leído y lo que veo, pero muy personal, no me puedo equivocar. No sé si te respondí, Mauro. Sí, clarísimo. Gracias por la pregunta. Lo que decías vos recién sería una versión, se estaría atendiendo una descentralización del TI, donde vos tendrías especialistas de TI en cada sector, que son los que asisten a cada uno, que conocen de TI y de las reglas del negocio, y que reportan, o más que reportan, y que siguen los lineamientos que define el departamento de TI. O sea, alguien tiene que ordenar, como decías vos, si no es un desmadre. No, y además si tenemos gerente... Pero no podés pretender centralizarlo en el departamento de TI porque te No, eso es una locura. O sea, tenés que ir al modelo descentralizado, pero con la gobernanza. Está muy quise echar nafta al fuego ahí, pero sí, tenés toda la razón. Y menos en esta época donde necesitabas info. Te hago otra pregunta. Pero, por ejemplo, ustedes también podrían, dentro de sus análisis, trabajar con todos los datos que tiene una universidad de sus alumnos y hacer predicciones de... Hacemos dulce, Cristian. Bueno. Pero imagínate... Bueno, es otro ejemplo. Has tocado algo que para mí es se me hace agüita la boca. Vos en un colegio tenés la vida del niño, o sea, todos los datos tenés. Uh-huh. ¿Cuándo se enfermó? ¿Por qué faltó? ¿Cómo es la composición familiar? ¿Cómo es el hermano? ¿Cuánto rindió él? ¿Cuánto rindió el hermano? Las notas. Ya hay algunos trabajos donde hay resultados que evidencian un ejemplo, no te voy a tirar un ejemplo tonto, pero que a mayor inasistencias a la escuela, la probabilidad de repitencia aumenta. No lo dije mal. Un rendimiento predictivo de cada uno
y podrías atacarlo a cada uno de esa forma. Pero además vos en un colegio privado tenés el grupo familiar atado. O sea, cuando vos recibiste al hijo mayor y quedan 3 chicos más, bueno, ahora no se usa tener 3 chicos, pero supongamos 1 o 2 más. Sí. Vos tenés un montón de variables del primero que te van a influir en el rendimiento del segundo. Ejemplo, los horarios del primero, las actividades del primer alumno, con qué maestra estuvo, y cuando vos haces comparaciones de uno y otro, no solamente vas a detectar las individuales, sino también las familiares, las grupales, a qué estamento dentro de la escuela o en qué clúster está. No, tenés el colegio que se avive, colegio, ¿no? Institución educativa, sí, que se dé cuenta de este potencial que tienen los datos, pasa a la estratosfera, porque tiene una riqueza enorme, no solamente para analizar lo que tiene, sino para decir todo lo que puedo atraer a partir de esos datos, porque mejoro la comunicación de venta, hago mejor estrategia de marketing, puedo hacer promociones dentro del mismo grupo familiar, etcétera, etcétera. No, tenemos otra clase, pero sí, Cristian, totalmente. Genial. Totalmente. Todavía no se han percatado, pero sí se está trabajando bastante en Buenos Aires, por lo menos. El ITBA tiene un departamento, de analítica para los colegios que pagan el servicio, obviamente. Está muy bueno. Obviamente no todos lo toman, primero porque es el ITBA y segundo por lo que cuesta. Pero ya se están empezando a ofrecer esos servicios porque brindan muy buena info. Pues, y además, como institución, porque el alumno si vos analizás el alumno día a día, porque tenés toda la información online, podés analizar, no sé, por ejemplo, el profesor tomó un examen, si está por debajo de la línea de aprobación o por encima, ¿es culpa del profesor o es de lo que se está enseñando? ¿Viene al mismo ritmo de aprendizaje que el año pasado con el posterior? Sí. Con la calidad de mis egresados. Claro. Vamos a una más. La calidad de mis egresados. ¿Dónde están posicionados hoy? ¿Con qué ingreso? ¿De qué manera les sirvió las herramientas que yo les di? Eso es prestigio. Eso es marketing. Vale permiso, Dani. Me voy a meter en un campo que no es mío. Pero en marketing, el prestigio que vos generás por tus egresados es... imagínate, si vos vas a la Universidad de Córdoba y tenés la foto de los grandes próceres que pasaron por ahí y se recibieron de abogado, imagínate un dashboard donde te diga dónde están posicionados cada uno de tus egresados. Terrible. Por carrera, por tiempo, por posgrado, por diplomado, por... No, es hermoso. Y esa información la tienen, por ejemplo. Estoy pensando. La tienen, totalmente la tienen. La tienen. Sí. No es difícil acceder. Es tiempo. No, obviamente hay que. Pero o el día que una universidad, un colegio secundario, y ahora que, sobre todo los privados que tienen la posibilidad de hacer, pongan un data science, tiene para hacer dulces. Genial. Había una pregunta por ahí, perdón, que se me escapó. No, Hernán que se iba, perdón. Ok, sí, ya estamos tiempo cumplido, no tengan problema en irse, digo, nosotros porque con Cristian nos quedamos hablando. Bien. Yo, bueno, las damas primero. Mayra, vamos despidiéndonos. Bueno, no, les agradezco a todos y de paso les agradezco haberse quedado hasta esta hora. Y bueno, vamos a ver si seguramente hay una segunda etapa de la masterclass. Bueno, yo también. Gracias, Cristian, por el espacio, por la confianza. Espero que te hayamos hecho quedar bien. No, por favor. A los demás, un grupo hermoso. Gracias por la participación y por prestarse a jugar con nosotros también, con los datos, con las preguntas. Espero que les haya gustado. Y bueno, yo les dejé hace un ratito los contactos en LinkedIn para que estemos en contacto, lo que necesiten a disposición, y ojalá nos veamos pronto como colegas. Bueno, yo también, de parte de
Universidad de la Aconcagua, particularmente la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Les quiero agradecer a ustedes dos por brindarnos esta charla que estuvo, la verdad, fascinante. Yo tenía muchas dudas y bueno, muy buenos los ejemplos, muy buena la explicación. Así que agradecerle a ustedes y ojalá que podamos contar con otras más adelante. Sí, claro. Gracias, Cris. Bueno. Estamos en contacto. Un abrazo grande. Muchas gracias por todo. Chao a todos. Saludos. Un gusto. Gracias, buenas noches.